Hoy en Rompiendo el Silencio, repitiendo patrones heredados. ¿Cómo cortarlos? Nuestros especialistas nos explicarán. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos un día más con todos ustedes, súper contentas, ¿verdad, Nati? Así es, Leli. En su programa Rompiendo el Silencio, y hoy hablando sobre patrones heredados. Y puede ser que usted diga, sí, ¿de qué se trata? Bueno, ya ha pasado que a veces ha dicho, ay, eres así risueña igual que tu madre. O entonces dice así, qué enojada igual que tu padre. Entonces, pero hay cosas que ya son más graves o de qué manera. Entonces, realmente todo lo que tenemos en nuestra vida viene de nuestros padres, tal vez de la educación. Eso que vamos a saber, si es una cosa que ya venimos con eso o es una cosa que se aprende. ¿Esos patrones heredados son aprendidos? Es verdad, y también hay veces que no es repetido, ¿no? No es lo mismo, las mismas actitudes que nuestros padres, pero hay veces que las actitudes de ellos generan algo en nosotros diferente, ¿no? También podemos hablar sobre eso hoy. Sí, nuestra invitada hoy nos va a ayudar mucho en este tema y a vencerlos, porque justamente tal vez usted tiene un comportamiento, una actitud que a usted no le gusta y repetidamente usted comete el mismo error y dice, ay, que yo no puedo quitar eso de mí. Bueno, pues hoy vamos a aprender mucho sobre todo eso, cómo quitar, cómo parar con esos patrones heredados que no nos gustan, porque lo que es bueno, pero aquello que no nos ayuda mucho es mejor quitarlo. Y las líneas ya están abiertas por si quieren participar, ¿verdad, Julie? Hola chicas, sí, ya están abiertas y como ya vio, el tema hoy va a estar muy interesante, entonces deja ahí, no cambie de canal, que vamos a estar aquí agarrando sus comentarios, sus preguntas que ustedes tienen, ustedes pueden llamarlos al 713-665-61115 o también mandarnos un mensaje de voz o un mensaje de texto por el WhatsApp, que es 832-231-2091. Es con ustedes, chicas. Muchas gracias, Julie. Bueno, ahora vamos al informe que habla sobre este tema y venimos con una invitada súper especial. ¿Es usted de las personas que actúa, tiene gestos o reacciona de una manera que no le gusta y por más que intente dejarlo no lo consigue? Estos pueden ser patrones heredados. ¿Cuántas veces te han dicho eres igualito a tu padre o a tu madre? ¿Tienes la misma sonrisa, ojos, estatura que ellos o eres igual a tu padre por la forma en cómo caminas, hablas o te comportas? Y precisamente los comportamientos y actitudes que observamos desde pequeños en nuestros padres se van grabando en el cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida. No solo heredamos el aspecto físico o actitudes de nuestros progenitores, también se pueden heredar las enfermedades. Hay más de 8.000 enfermedades que tienen una base genética, que son debidas a mutaciones en nuestros genes y que pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Hoy en día es posible prevenir las enfermedades de origen genético, ya que podemos realizar una consulta en la que nos pueden evaluar si nosotros somos o tenemos un mayor riesgo a desarrollar o a tener hijos que puedan padecer alguna enfermedad de origen genético. Por eso es importante tener conocimiento de los antecedentes médicos de la familia para estar atentos a revisiones constantes. Los patrones heredados pueden afectar la vida de cualquier ser humano, ya que en la mayoría son adictivos o impulsivos. Son aquellos que no aportan nada positivo. Esos patrones pueden ser los patrones de enfado, de ansiedad, de infidelidad, patrones de soledad, entre otros. Patrón hereditario también puede ser la forma de amar de nuestros padres, ya que nos puede perseguir para bien o para mal en nuestras relaciones. Los padres y la familia de origen nos dan las bases para que nosotros podamos salir al mundo con éxito. O sea, la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos, la manera en la que tratamos a los demás y la manera en la que los demás nos tratan a nosotros mismos tiene que ver con lo que aprendimos en nuestra familia de origen. Por dar un ejemplo, un padre obsesivo y una madre histérica generan en los hijos varones infidelidad y en las mujeres ansiedad. Un padre rígido y una madre sumisa pueden generar patrones de machismo en los varones y promiscuidad en las mujeres. Ambos padres obsesivos van a producir posiblemente patrones de ansiedad y miedo en las relaciones de sus hijos.
Por eso es importante el comportamiento que los padres tengan frente a sus hijos para que estos no repercutan de manera negativa cuando sean adultos. La mejor manera de no repetir esos patrones es estar atentos a la conducta y hacer cambios distintos, rompiendo esas cadenas hereditarias. Y bueno, ya estamos aquí con este tema tan importante hoy. Y bueno, tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Marisabel Caires, que es psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Marisabel? Qué gusto. Encantada de estar con ustedes nuevamente. No, bienvenida, es siempre un placer. Ya has estado varias veces con nosotros, es siempre un placer tenerte aquí. Para mí lo es también. Sí, y hablando de este tema, Marisabel, ¿a qué nos referimos con esos? Hemos visto un poquito el reportaje, pero ¿a qué nos referimos con estos patrones? Mira, los patrones son esquemas mentales, pero ¿de dónde vienen los esquemas mentales? Es la manera más sencilla de explicar qué es un patrón. Sí. Los esquemas mentales vienen de aquello que nosotros de niños vimos y a su vez eso viene de lo que nuestros padres vieron. Entonces vienen como pasando de una generación a la otra. De lo que vimos, de cómo se comportaban ellos y gente que era importante para nosotras, pueden ser maestros, pueden ser personas de la familia que tenían un peso importante para nosotros, incluso un hermano mayor. Esos tipos de comportamientos, recuerden que nosotros como niños modelamos, y modelar significa que de manera inconsciente aprendemos de los mayores, pero estamos aprendiendo absolutamente todo. Estamos aprendiendo sus conductas, sus comportamientos, sus reacciones, cómo piensan alrededor de ciertas cosas. Y así se va formando como ese esquema mental que nos va a permitir, y que es conveniente, que nos va a permitir conducirnos por la vida. Entonces, dentro de esos patrones, como tú bien decías en la presentación, hay patrones que son buenos, pero hay unos que no lo son tanto, y vamos en automático porque esos patrones se quedan en el inconsciente. Eso que yo le iba a preguntar, que es una cosa que se hace sin darse cuenta, ¿no? Así es. O sea, no es una cosa... Y tampoco, entonces, porque muchas personas a lo mejor creen que es algo que la persona ya nace así, nace con esa sí, de la genética, pero como que nace, pero no, es aprendido. Es aprendido. De hecho, se dice que es genético o que viene de herencia porque como no son conscientes, es así como que, bueno, yo soy así. Por ejemplo, la gente que es pesimista, es que yo soy pesimista porque en mi familia la gente es pesimista y eso yo lo heredé. No, tú copiaste una conducta y se viene copiando una conducta y tú crees que eso forma parte de ti. Pero en el momento que tú lo trabajes, puedes cambiar ese switch y pasar a ser lo que tú decidas que quieres ser. Suena sencillo, puede ser sencillo, pero requiere que la persona esté atenta a sus conductas, atenta a sus reacciones, porque esos son, los patrones van dejando pistas de cuáles están allí. Entonces hay como detectarlos, ¿no, Marisabel? Ah, no, sí. No, como identificar, ¿no? Lo que, essa coisa que eu sempre hago e tento cambiar, como eu posso saber se isso é de mim mesmo ou se é um patrão que eu heredei de um familiar? Mira, normalmente es que vamos haciendo como una mezcla entre lo que yo he heredado y mis propias experiencias y ahí se van formando otro tipo de creencias. Y al final los patrones son conjuntos de creencias que me permiten actuar ante el mundo y reaccionar a él. Entonces tiene que ver también mucho con la forma como yo me percibo, cómo percibo a los demás y cómo percibo el mundo. Entonces esos son como guías, son sumamente útiles porque por eso es que la humanidad ha avanzado como ha avanzado, pero también tenemos muchos frenos ahí que no nos damos cuenta, pero están. Sí, y eso en la medida que tú lo trabajes, estás removiendo. Claro, claro. Y bueno, ya vemos que está súper interesante, pero tenemos que ir a un corte muy, muy rápido y ya volvemos. No cambie de canal. Cada año, los huracanes y las inundaciones ponen en peligro a ciudades, pueblos y casas rurales del sureste de Estados Unidos. Por eso, lo más probable es que vuelva a haber más tormentas e inundaciones en el área. Y con tantas actividades, es probable que cuando suceda, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
Bueno, y ya regresamos con este tema muy interesante. Y aquí tenía un comentario para Marisabel que dice así de una persona: a mí me pasó que ir analizando los patrones me doy cuenta que casi todo mi trato con mi hija es inconscientemente el trato que he tenido de parte de mí, mi madre hacia mí. Entonces, ¿qué podemos ayudar o qué esta persona, Marisabel, puede cambiar para que estos patrones no sean inconscientemente? ¿Qué esta persona puede hacer? Mira, muy interesante porque de hecho es así. Y yo creo que a todas las madres nos ha pasado que en determinado momento nos damos cuenta, ya va, ¿estoy actuando yo o es mi mamá? Si lo que tú te has notado no te gusta, entonces ya puedes empezar a decidir de qué otra manera tú quieres actuar con tu hija. Pero lo primero es darse cuenta. Si lo que tu mamá hacía contigo funcionaba, déjalo. ¿Para qué probar cosas nuevas si eso ya funcionaba? Pero es que sea tu decisión. Pero lo bonito es que has hecho una revisión y te has dado cuenta. Entonces simplemente deja lo que funciona, modifica lo que no y ve adaptando hasta que tú te sientas cómoda en eso que tú le estás aportando a tu hija. Porque adicionalmente, como dije inicialmente, tú también estás transfiriendo esa información a ella. Así que si haces modificaciones que sean pertinentes y adecuadas, pues les estás beneficiando a ella y a las otras generaciones que vengan si ella no se da cuenta. Sí, ahora, Marisabel, hay varios tipos de patrones así de familia, de diferentes tipos. Por supuesto, mira, tenemos patrones acerca del dinero, tenemos patrones acerca de las creencias religiosas, tenemos patrones acerca de la propia imagen, acerca de lo que es un hombre, acerca de lo que es una mujer, de lo que deben ser las parejas, de cómo es el mundo. Por ejemplo, ahorita tú debes oír mucha gente que dice el mundo es un desastre y otra gente que dice, pero si el mundo es maravilloso. Entonces tú dices, bueno, ¿y están en el mismo mundo? Sí, lo que pasa es que cada quien actúa de acuerdo a esos patrones mentales y a eso reacciona. Es como si tú tuvieras unos lentes que solo te permiten ver aquello que tú tienes ahí. Y entonces tú reaccionas a aquello que verifica lo que tú tienes en tu mente inconsciente. Entonces, como vuelvo y repito, estamos como en automático y eso es un proceso bellísimo de la mente porque nos permite aprender rápidamente y avanzar. Es decir, automatizar ciertos patrones. Pero entonces cuando ya no convienen, tú los vas a notar, empiezas a modificar, requiere un esfuerzo consciente inicialmente, pero ya ellos también se van a automatizar. Entonces tienes un patrón automático bueno. Entonces, el esfuerzo que requiere inicialmente no es permanente. Ya tu cerebro aprende y dice, ok, ahora es así. Claro, porque nosotros vemos que muchas veces las personas dicen, ay, es porque yo hago esto y es que yo no quiero ser así, pero yo no me doy cuenta, cuando me doy cuenta ya lo hice. Entonces, así es como que se les hace difícil, pero es como tú dices, es más en el comienzo. La persona tiene que identificar y después trabajar en eso, ¿no? Por Mira, así decirlo. yo siempre pongo este ejemplo. Cuando nosotros tenemos conexiones neuronales, eso se llama sinapsis, y son como vías. Y de hecho, cuando tú haces un MRI, puedes ver las conexiones y todo. Es como si fuese una vía, una autopista muy iluminada, eso que tanto usas. Y esto que empiezas a crear es como una pequeña vía que estás haciendo alterna. Al principio usas unos bombillos tenues, después pero a medida que vas recorriéndola, a que la principal se va apagando y ahora esta se va haciendo la principal. Esta alternativa que tú estás dando, cuando empiezas conscientemente a aplicarla, estás promoviendo a que se haga automática rápidamente y que la otra se apague. Entonces, eso es lo que debemos promover. Sí, porque eso me hace pensar, Marisabel, en esos casos. ¿Sabe aquellos casos que, por ejemplo, el hijo dice así, yo no quiero hacer o ser de la manera que mi padre fue con mi madre? Y ya hemos escuchado casos que después cuando se casa hizo exactamente lo mismo que hacía el padre, él lo hizo, aún sabiendo que él no quería hacerlo. Bueno, eso se debe a dos cosas. Uno, que el inconsciente tiene una de las características es que no acepta el no como una orden. Cuando yo digo yo no quiero ser como mi madre, él quita el no, yo quiero ser como mi madre. Esa es una de las características. Él es literal, no tiene sentido del humor y no acepta el no como una orden. Entonces, lo queramos o no, funciona de esa manera. Entonces, si yo estoy dándome la orden de que no quiero determinada cosa, me quita el no y voy por eso, justo lo que no quiero. Y lo otro es que como son patrones inconscientes, lo primero que no basta con decir que quiero hacer un cambio, sino quiero saber qué cambio específicamente quiero hacer.
porque si no, y me va a disculpar el ejemplo, es como en Venezuela, se quería un cambio sin especificar. Ahí está el cambio. Un desastre, pero fue un cambio. Entonces tenemos que especificar qué tipo de cambio queremos. Como el ejemplo que nos daba, que una mamá que se da cuenta que está repitiendo patrones de su propia madre, que determine cuáles no le gustan y no quiere transferir. Y en eso es que tiene que modificar. Muy bien, entonces tiene que ser muy específico, ¿no? Así mismo es. Bueno, ya ven que, bueno, tenemos mucha más información, así es que vamos a un corte, ya volvemos. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, 1 de cada 5 personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. Yo le cuento casi todo a mi mamá. Yo la entendería. En mi escuela, los papás los dejan hacer todo. Mis padres son estrictos y me quieren proteger. Puedo entender eso completamente. Bailando entre dos vidas, el pasado y el futuro. No has matado ya suficientes niños. Hemos sido testigos de un gran viaje desde su nacimiento. Este bebé me lo enviaron los dioses. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Quiero casarme contigo, tener hijos. Hasta su encuentro con Dios. Moisés. Y ahora, de vuelta a Egipto. La misión de liberar a su pueblo no tiene vuelta atrás. Todo el sufrimiento, todo lo que está sucediendo, no es nada comparado con lo que está por venir. Enfrentará al gobernante de Egipto y a sus dioses, apoyado por su fe en un solo Dios. Muéstranos de qué es capaz tu Dios. Y el cayado de pastor. Aarón, pon tu cayado en el piso. Una gran producción mundialmente ovacionada que te invita a disfrutar con lujo de detalles la épica lucha de un pueblo esclavizado, de su líder Moisés y el poder que solo Dios otorga. Con este cayado heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. De lunes a viernes, acompáñanos a las 10 de la noche con Moisés y los 10 mandamientos, solo en Visión Latina TV. Bueno, y aquí estamos de regreso y hablando de esos patrones heredados, ¿no? Esas cositas que nos gustan más y nos gustan menos y que vienen de atrás, que hemos aprendido, ¿no? Pero creo que tenemos un comentario, ¿verdad, Julie? Sí, chicas, aquí estamos recibiendo los comentarios de las personas. Usted también que está en casita nos puede mandar su comentario. Aquí dice una persona: el mejor momento de educar a sus hijos es 10 años antes de que nazcan, educando a los padres. No se puede enseñar lo que uno no sabe hacer. Entonces, Marisabel, ¿usted qué piensa sobre este comentario? ¿Hay una cierta edad que se tiene que enseñar o educar a los hijos de estos patrones? Mira, realmente una persona sigue aprendiendo durante toda su vida y va incorporando lo que va aprendiendo. Entiendo lo que se refiere la persona, que es que se prepare, ¿no? Porque sus hijos van a estar recibiendo una información importante. Sin embargo, no hay nada mejor para un hijo que un ejemplo de un padre que viene con un comportamiento a veces inadecuado y de repente se da cuenta y hace el cambio. Ese aprendizaje vale oro, porque le está enseñando al hijo: mira, yo me puedo equivocar, pero también puedo enmendar. Y ese aprendizaje es también modelado.
Entonces, no necesariamente tienes que, por el hecho de que no te hayas preparado con tanta antelación, no significa que no lo puedas hacer bien. Claro. Incluso una mujer cuando está embarazada puede estar aprendiendo, el papá aprendiendo. Y esto de ser padres no se termina, porque es que afortunadamente van pasando por distintas etapas para las que uno se tiene que ir preparando. Entonces, es imposible que tú te prepares para todas las etapas de la vida de tu hijo, porque eso es más o menos que ensayo y error también, porque va a pasar por etapas, por situaciones para las que tú no vas a estar preparado previamente, pero que sí vas a poder obtener de alguna manera los recursos para manejarlo. No, y eso que estás diciendo es muy interesante realmente, porque siempre va a tener que haber cambios. Así es. Porque yo creo que nunca estamos así, estoy perfecta, así como estoy. Yo siempre No. que siempre van surgiendo cambios, cosas que uno dice, no, esto puedo hacerlo mejor, esto no me está gustando tanto, esto. Entonces así, va a haber cosas que la mamá lo va a tener que hacer delante de sus hijos, ¿no? Así Y eso es mismo lo que es. tú dices que es importante, interesante, ¿no? Así es, eso es un ejemplo importantísimo. Sí, ¿no? Y los patrones también, nosotros tanto heredamos, también como vamos a enseñar a nuestros hijos y aquellos que conviven con nosotros. Entonces, es muy serio, ¿no? Eso de cambiar, así. Pero también le quería preguntar, en cuestión, así, de las familias, un ejemplo. Ajá. Uno recibió de sus padres, tal vez la mamá era muy dura, muy rígida, y ahí crió su hijo, ¿no? Así, en este medio, ¿no? Familiar. Sí. Pero ella tiene la hija que fue como criada con su papá, era la reina de la casa, el papá ali siempre le daba de todo. Así también, yo creo que en la hora de conocer a una pareja, de convivir con otra persona, también debe haber muchos choques ahí, ¿no? Tienes toda la razón. Ese tema es importantísimo porque efectivamente hay choque de patrones. Sí, me imagino. Viene uno de una crianza, viene otro de otra crianza y se unen estas dos personas y comienza la convivencia y empiezas a ver que hay diferencias. Y esas diferencias básicamente son de la manera como observan las cosas, cómo las afrontan y de ahí puede surgir una nueva idea en la que la pareja se pone de acuerdo qué es lo mejor para nuestros hijos. Y ahí surgen otras cosas. Pero hay que tener la flexibilidad para todo, porque todo cambio exige flexibilidad. Claro, No sí. que tener claro que es un patrón me permite a mí tener la claridad de que esto no es la verdad absoluta. Ajá. O sea, esto es lo que yo aprendí, pero no necesariamente quiere decir que es lo único que funciona. Claro, porque cada uno tiene viene de una educación, de una casa, de un hogar, siempre va a ser diferente. Por muy iguales que sean, siempre va a Así tener es. algunas diferencias, ¿no? Ahora, Marisabel, ¿qué tienes para hablarnos sobre esos patrones heredados del amor, en cuanto al amor? Mira, ese tema me encanta porque fíjate lo que pasa. Si, por ejemplo, en una pareja ha habido conflicto y suponiendo que la niña está escuchando, es que tu papá es esto, es que tu papá es lo otro, es que tu papá es un flojo, o es que tu papá es un mujeriego, esa niña cuando crezca va a tener la idea de que los hombres son flojos o que los hombres son mujeriegos y así va a ir por la vida buscando ese tipo de hombre porque tiene que corroborar eso que ella tiene como patrón. O sea, cosa que es gravísima. Esa es solo la experiencia de su mamá. Eso no significa que a ella le vaya a pasar lo mismo. En todo caso, ella tiene que en su mente decir, bueno, mamá, lamentablemente te tocó así, pero eso no implica que todos los hombres sean de esa manera, ni que yo vaya a pasar por la misma experiencia. En todo caso, que eso le sirva como prevenir que le pase, pero no que tenga que pasar esa misma ruta. Y asimismo pasa también en el caso de los varones, que el papá les diga determinadas cosas y entonces ese muchacho crezca con esas ideas erradas, que entonces cuando sea ya más grande pueda tener conflictos porque no tiene nada que ver con lo que en la mayoría de las mujeres son. Entonces, eso es importante porque tenemos que tener consciente que estamos pasando patrones de todas las áreas. No, Sí. y siempre hablamos en los programas sobre la responsabilidad de los padres, porque claro, siempre lo decimos, los padres no van a hacer eso a propósito, pero a veces como un reclamo, una insatisfacción, la persona la expresa en el momento, la mamá lo expresa allí en el momento, los hijos están captando todo eso y es lo que después ellos van a llevar, ¿no? Sobre todo porque cuando hay un clima emocional importante que pueda ser álgido, ese es el pegamento para un patrón. Es decir, algo que escuché con una emoción muy poderosa es la amalgama que necesitaba para que se grabe en el inconsciente. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso de que no discutan en frente de los niños, es que se dice no por decir, sino porque es importantísimo. Cuidado con lo que se dice delante de ellos,
es importantísimo. Y las madres sí tenemos un rol importantísimo porque estamos más cerca de ellos, somos las que pasamos más horas conversando con ellos, las que podemos estar diciendo cosas que son inadecuadas, las que incluso los programamos a ellos diciéndoles, ay, tú si eres malo en matemática, mi amor, mejor que ojalá aprendas a dibujar, ojalá cantes, porque tú eres malísimo en esto. Y entonces le estoy creando un patrón de que él es malo en ciertas áreas, que a lo mejor no es que tenga la gran destreza, pero yo no tengo por qué limitarlo. Claro, claro, ahí va el consejo, como siempre damos para todos los papás, de esa responsabilidad. Y Julie, tenemos a Julie al otro lado, también con otra preguntita, otro comentario, ¿verdad, Julie? Sí, aquí una persona nos comentó aquí que dice así, una frase que nos dejó, ¿no? Dice, en todas las maneras consensibles, la familia es un vínculo con nuestro pasado y nuestro puente hacia el futuro. ¿Usted qué piensa, Marisabel, sobre esta frase de esta persona? ¿Qué da su opinión sobre esta frase? Que es realmente así. Tiene toda la razón. Venimos heredando patrones. Nuestros padres lo heredaron de sus padres, a su vez sus abuelos de sus padres, y así esa línea es infinita hacia atrás. Igualmente nosotros lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, ellos a su vez a sus hijos, y así esa línea infinita hacia adelante. Entonces, qué bonito es que si tú estás viviendo algo que es inadecuado, seas tú quien rompa ese patrón y le des la oportunidad no solo a tus hijos, sino a todas las generaciones que vengan de tener una visión diferente de la que a ti te enseñaron. E também eu queria perguntar, nem sempre os patrões, como você habla, vai ser repetitivos, não? Como assim, minha mamãe era assim, ou meu padre, por isso eu sou assim. Talvez a pessoa pode ser muito tímida, porque seus padres, como, não sei, em la criação, tinham atitudes, eram muito fortes, muito rígidos com ella. Isso pode passar também? Sí, claro, por supuesto, sí. Tú puedes acorralar a un niño de tal manera que ya sienta vergüenza de mostrarse. Y eso es básicamente lo que siente una persona cuando es demasiado tímida. No porque se avergüenza así conscientemente de ella, sino porque él tiene temor a mostrarse. Y muchas veces ese temor a mostrarse viene de eso, de la sobreexigencia y de que ese niño no alcance nunca la ilusión de lo que sus padres quieren. Entonces a veces son los padres proyectando en el niño lo que a ellos les hubiera gustado ser. Y eso es complicado, porque este es otro ser, ¿no? Entonces, no proyectar eso. Por otro lado, se han hecho estudios donde se ha visto que no solamente pasamos en la genética, pasamos el color de piel y todo esto, sino que también la parte emocional se transfiere. Y entonces, de ahí vienen muchas de nuestras conductas que nosotros dicen, oye, pero tú te pareces mucho en la manera de ser de tu abuelita, ¿ok? Entonces, eso tiene mucho que ver con eso que también se está pasando, que antes no se sabía y ahora sí ya se está estudiando y deben haberlo oído hablar de epigenética. Eso tiene mucho que ver, pero no nos vamos a extender en eso, solo que lo quería dejar por ahí. Bueno, y con este tema tan interesante, vamos a más información. Ya venimos. Hay algo especial acerca de este lugar. Se siente como un hogar, una sala debajo del cielo y los árboles. Rodeado de aire fresco y la naturaleza. Todo aquí para que lo disfrutemos y para que lo cuidemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar de esta tierra que llamamos casa, de preservarla para las generaciones que vienen. Cada acción pequeña contribuye para un cambio mayor y cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Hay algo especial acerca de este bosque. Es un lugar donde se hacen recuerdos y juntos podemos preservarla y protegerla. Todos de algún modo hemos sido cautivos de esa red invisible que tejen los patrones familiares, heredados de generación en generación. Se alzan como una conciencia invisible, como el alma de un legado donde hay ciertas cosas que uno debe aceptar sin cuestionarse. De hecho, así lo hacemos durante nuestra infancia, hasta que de pronto algo despierte en nosotros, dado que esos códigos y obligaciones encubiertas nos hacen cautivos de un plan de vida no elegido. Cada familia es como un clan,
Es una dimensión dinámica y tremendamente compleja donde se integra un legado emocional, un pasado, creencias, represiones y, por supuesto, patrones familiares. Un patrón familiar es algo más que obligación implícita. Son esos esquemas de pensamiento que son gran parte de nuestro castillo emocional, que muchas veces actúa como auténtico impulso vital del crecimiento. Las creencias más significativas en la infancia a partir de las relaciones con nuestra familia. Existe un concepto aún más complejo. Parte de estos esquemas tienen a su vez un componente genético. Según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, nuestro ADN transmite información de experiencias de estrés y miedo heredadas de generación a generación. Aunque la predisposición genética no determina nuestra personalidad, solo nos predispone. Sin embargo, si al peso de los genes se le añade la continuidad de patrones familiares, de unos valores, pautas y dictados, puede establecerse sin duda un ciclo continuo de refuerzo. Romper con los patrones familiares no es fácil. Son muchas las culturas y los países donde el peso de la familia condiciona y predispone. Cuestionarla es casi como hacerlo con los cimientos de la propia sociedad. En la actualidad está en auge la llamada psicología transgeneracional. Se trata de una modalidad terapéutica donde se ahonda en el árbol genealógico para prevenir patrones repetitivos del pasado en el presente. Asimismo, se le ayuda a las personas a tomar conciencia de las dinámicas imperceptibles que ha podido heredar y que frenan su crecimiento, su felicidad. Ser familia no implica una lealtad devota, solo por compartir la misma sangre. No si nos imponen un destino. No si ser uno mismo tiene consecuencias y nunca esas dinámicas nos someten a una suerte de ciclo infinito de infelicidad. A veces, desafiar y romper los patrones del clan familiar es mucho más que una obligación. Es una necesidad. Es el derecho y el deber a reafirmar la propia integridad personal para que no se vea comprometida nuestra identidad. Bueno, y ya regresamos y el tema de hoy está muy interesante, así que usted mande su comentario porque hay muchos comentarios que estamos recibiendo aquí y que aquí una persona tengo que nos dejó que dice, hola, hoy en día mis hijos ya son adultos y uno pequeño de 11 años, aún lo beso, lo apapacho, lo mimo y me gusta platicar con ellos. Aún noté que el mayor no es así, es demasiado frío. ¿Qué puedo hacer? Entonces, Marisabel, ¿usted qué piensa que esta madre puede hacer por este hijo ya que es adulto y no hizo lo mismo con él? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer esta madre por él? Mira, es bonito que pasa muy a menudo que cuando hay diferencia entre un hijo y otro, la persona hace el cambio, ¿no? Y entonces se da cuenta, cónchale, y aprovechan el chiquito lo que no hizo con el grande. Ahora, ya el grande es un adulto, ya el adulto decide si él quiere cambiar su manera de ser o no. Ahora ella como madre, si ahora quiere ser de esta manera, pues se puede presentar a su hijo adulto de la manera como es ahora. Y que ese cambio, ella sigue siendo una persona muy importante para él, no importa la edad que él tenga. Y entonces es una manera de darle esa flexibilidad de que, mira, uno puede también cambiar y eso también se aprende. Sí, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Es que aquí no nos vamos, hasta el último día estamos aprendiendo. Ahora, Marisabel, porque hemos hablado sobre romper esos patrones, todo, y hace un rato hemos hablado que en el comienzo cuesta mucho. ¿Por qué cuesta? Porque te tienes que dar cuenta y es estar como vigilante. Y si tú tienes que estar reaccionando, accionando y además estar vigilante, es así como cuando estás aprendiendo a manejar sobre todo un carro sincrónico. Es la palanca, es el pie, es el volante, es que tengo que mirar. Estás como un poco torpe. Y cuando terminas y te vas a ese carro, estás así como, ay, qué bueno que ya terminé. Pero tienes que seguir y seguir hasta que eso se hace una competencia inconsciente y se hace de una manera que ya tú ni piensas. Entonces vale la pena, porque lo que vas a pasar es una cantidad de días determinados practicándolo y ya con eso te aseguras que haces el cambio. Eso ahí, para cambiar los patrones y para que las personas puedan consolidar nuevos patrones, cosas que ellas quieren tener en sí mismas. Mira, yo creo que todos
nos pasa que vemos a alguien que hace algo que a mí me gustaría hacerlo de esa manera, que por ejemplo veo otra mamá que hace determinada cosa con sus hijos, ay, a mí me encanta esa relación que tiene con ellos, entonces ver cómo lo hace me da a mí ya la pista de cómo podría hacerlo yo. Y si me doy cuenta que oye, es que yo soy demasiado regañona, fastidiosa, y veo que la relación de ellos es chévere porque ella más bien es cariñosa, más bien lo estimula de otra manera, yo me empiezo a copiar de eso y me doy cuenta que mis reacciones van a ser distintas y va a ser que la reacción del hijo también. Entonces, oye, ahí ya me doy cuenta que vale la pena. Y entonces cada vez que yo me dé cuenta que estoy reaccionando como la regañona, digo, ay no, entonces cambio, ¿ok? Y entonces es como cambiarte de canal. Y a medida que lo vayas practicando y practicando, pum, ya te quedaste en el nuevo. Es por eso que dice que tiene que estar atenta, ¿no? Porque Así realmente si la persona no está atenta se le va a pasar y va otra vez. Así mismo es porque estás en automático, estás en automático. Sí, ahora, y sobre las afirmaciones y patrones, ¿qué nos dices? Mira, ese tema es importante porque se habla hoy en día muchísimo de las afirmaciones, de que yo puedo, es muy fácil, yo soy maravillosa, y por detrás tiene una vocecita que dice, eso es mentira, usted no puede, usted no es nivel maravilloso, usted se ve bien fea en ese espejo, y entonces tú dices, bueno, pero y entonces, esto a mí no me está funcionando. Esos son los patrones hablando. Entonces, por eso que las afirmaciones, como afirmaciones nada más, no funcionan. Eso funciona cuando estás con un conjunto de personas que están todos súper animados y esa curva dura nada. Incluso puede durar horas. Es decir, sales de ahí, wow, y a la mañana siguiente, así como la Cenicienta, se me fueron las zapatillas de cristal y ahora quedé yo, así con mi escoba. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Tú tienes que trabajar son los patrones primero. Y una vez que ya tú trabajaste los patrones, ahora sí tú puedes decir afirmaciones. Que el inconsciente te diga, sí, es verdad. Es verdad que tú puedes. Yo puedo cambiar. Sí, es verdad que tú puedes cambiar porque ya lo has hecho. ¿Ves? Entonces, es primero trabajar un poco más atrás, porque la afirmación sola no funciona. Ahora, Marisabel, ¿cuáles son los pasos? Estas personas que nos ven, que nos han visto durante todo el programa, y dicen así, no, realmente yo tengo cosas, patrones heredados que no los quiero en mí. ¿Qué paso a paso podrías dar para estas personas? Algo simple. Mira, yo les recomiendo que anoten todo lo que piensan acerca de, 2 puntos, el amor, de la pareja, de las mujeres, de los hombres, del mundo, de cada área importante de su vida, de los negocios, de las finanzas, del dinero, de mi prosperidad, de todo, de Dios, todo. Y lo que empieza a salir allí, vas a notar todo lo que tú creas. Te vas a sorprender de lo que vas a tener allí. Van a haber cosas que son muy buenas, otras que son neutras y otras que no te van a gustar. Todas las buenas y las no tan buenas, todos son patrones. Entonces, aquellas en las que tú digas, ¿cómo pienso yo esto? Por ejemplo, el dinero. El dinero no nace en mata. Es verdad que no nace en mata, pero eso es lo que quiere decir a la final que eso es muy difícil de conseguir. O sea, es imposible prácticamente. Entonces, ¿eso es conveniente tenerlo? No. Dios solamente favorece a ciertas personas y eso es conveniente tenerlo. Entonces, empezar a buscar también ejemplos que contradicen tu idea que tienes acerca de esas cosas. Entonces, bueno, Dios nada más favorece a ciertas personas, bueno, pero mira la abundancia que hay. Entonces, como que la abundancia está en todas partes, no en un país, está en el mundo entero. Entonces, eso como que tampoco es verdad. Entonces, empezar a buscar ejemplos que te contradicen ya empieza a debilitar esta creencia y a notar qué quieres creer en su lugar, qué sería más conveniente. Oye, por ejemplo, no, el dinero viene cuando yo aporto algo valioso a otra persona. Ah, eso está mejor, ¿no? Entonces, cuando le doy la vuelta a eso, ya me empiezo a trabajar en esas otras que con las que me quiero quedar y esas son las que yo me voy a repetir. Y cuando venga esa creencia que es limitante, yo la voy a sustituir por esta. Porque además ya tengo ejemplo. Entonces no es una cosa que yo me la estoy creyendo en base a nada. Claro. Sí. Y bueno, ya estamos terminando, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo, sí, Natalia? No, más iba a preguntar. En el caso que la persona no reconozca que ella está, así, tiene cosas que está haciendo,
patrones de sus famílias, não? De seus padres. E o que podemos fazer neste caso? Se uma pessoa conhece a outra e vê assim, como talvez uma inseguridade, alguma dificuldade que a pessoa tenha, e ela vê assim, não, isso é de sua mamá. Uno pode também como afrontar o outro assim, de maneira pasiva. Bueno, puedes hacer así como un comentario. Sabes que yo el otro día estaba viendo un programa rompiendo el silencio, que es buenísimo y no te lo deberías perder, donde estaban hablando casualmente de patrones mentales y me di cuenta que yo tengo patrones heredados de mi mamá y no me lo había notado sino cuando hablaron de tal tema. Yo de hecho le digo a los padres, digan que leyeron un artículo en una revista y se los van a creer, o que lo vieron en un programa, o que lo vieron en YouTube. Mira, una persona, compárteme el link, y tú que no lo pusieron, ¿ok? Pero sí, tú lo puedes poner como tu ejemplo y la persona va a ser espejo contigo. Y entonces se va a quedar clean, no como vas a que yo estar también. directamente, pero le vas a hacer pensar, ¿no? Exacto, por lo menos dejarle la curiosidad de que investigue. A menos que sea tan cercano que le digas, mira, en ese programa decían esto, y yo creo que a lo mejor tú heredaste algo de la tía fulanita, porque te está pareciendo como bastante. Ahora, ya has dado un montón de consejos, María Isabel. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir antes de irnos? O... Que hay patrones que son tan fuertes que a veces las personas no lo pueden manejar. Y en esos casos, o que no los puedan ubicar porque se conectan demasiado emocionalmente, busquen ayuda. Pero ¿para qué seguir toda la vida tratando de arrastrar como unos plomos que son los que te están jalando hacia atrás? Si aquí lo que vinimos fue a aprender y a progresar. Entonces, recuérdate que el éxito no es dinero, el éxito es progreso. Sí, María Isabel, y con esos buenísimos consejos que nos dio María Isabel, muchas gracias, siempre es un placer, sabe que es un placer tenerte aquí siempre. No, para mí el placer es mío. No, muchas gracias. Ahora nos vamos al momento de romper el silencio. Y bueno, estamos ahora justo en este momento de romper el silencio y hemos recibido un montón de buenos consejos y sí es verdad que traemos cosas de nuestros padres, que hemos aprendido, de la educación, de todo lo que hemos vivido en el hogar, ¿no? Pero tal vez usted nos ha visto y dice así, no, pero es que justamente yo tengo cosas que realmente no me siento bien con ellas. Yo no quiero esas cosas en mi vida. Tal vez sea algo que yo he aprendido, pero yo no las acepto en mi vida, no las quiero en mi vida, pero yo no consigo. He intentado cambiar y yo no consigo. Sepa que Dios tiene el poder de transformar su vida completamente. Inclusive en la palabra de Dios dice que cuando alguno está en Cristo, cuando estamos en Él, cuando estamos con Él, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, quedaron en el pasado, Dios hace todo nuevo en nuestra vida. Pero la condición es esa, es usted buscar en Dios esa ayuda que usted está necesitando. Porque si usted quiere cambiar a la fuerza de su brazo, por usted mismo, tal vez usted lleva intentando hacer eso durante ¿cuántos años? Tal vez. Pero Dios sí puede, Él dice que Él hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. Es más, cuando yo llegué a Dios, yo era de una manera completamente diferente a la persona que soy hoy. Porque somos hoy nuevas personas, que fuimos transformadas por Dios. Así como hasta mesmo escuchamos no programa de hoje, não? Ella hablaba, não, María Isabel, que de tanto repetir y hacer algo nuevo, uno cambia. Entonces, assim, con Dios así es también. Nosotras no cambiamos por nosotras mismas, ¿no? Pedimos a Él que nos ayudase, aprendemos a través de su palabra, y cambiamos. Porque tenemos que querer, ¿no? Y nos equivocamos también en este camino, ¿verdad? En el momento que nosotros reconocemos y queremos cambiar y buscamos en Dios esa ayuda, Dios da esa fuerza que usted necesita para transformar cualquiera que sea la situación, no importa cuál sea. ¿Está bien? Y un buen momento para hacerlo es ahora en el momento de oración, así es que quiero invitarles a que oren con nosotras. Ya venimos. Cierre sus ojos. Es momento de oración.
Vamos a hablar con Dios. Mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia ahora en este momento, mi Padre, por todas estas personas que nos están mirando, mi Señor. Y si había una persona, mi Padre, que tenía estos patrones, mi Señor, más estaba afectando a su familia, mi Padre, por ser patrones que ella no sabía que eran errados, mi Señor. Mi Dios, ven a ayudar a esta persona, mi Señor, que se siente sola, mi Dios, abatida, mi Padre, que no sabe cómo lidiar con su familia, mi Dios. Tal vez esta madre, mi Señor, que no dio amor a sus hijos, mi Padre. Este padre, mi Dios, de familia, mi Dios, que no acostumbra a dar amor, mi Señor. Enséñale, mi Dios, capacita a él, mi Dios. Da ese amor, mi Dios, para que esas nuevas cosas puedan suceder en sus familiares, mi Señor. Cambia esa madre, mi Dios, ese hijo, mi Padre, esas familias que están necesitadas, mi Señor, que en su familia, en su casa no hay un amor, no hay una felicidad, no hay, mi Padre, esa comunicación entre ellos, mi Dios. Ayúdalos, mi Padre, esta familia que está abatida, mi Señor, que no hay felicidad en ella, mi Señor. Ven a ayudarlos, mi Padre, porque hay nuevas cosas que pueden cambiar. Ellos mismos pueden cambiar con la ayuda de Dios. Entonces, mi Padre, ven a ayudar a esta familia, mi Dios, visita esta casa, mi Señor, y a todos aquellos que están solos tal vez, mi Señor, que en el futuro, mi Dios, quieran esa familia, quieran una felicidad, quieran casarse, mi Dios, que ellos vengan a aprender, mi Dios, y saber cómo tener estos nuevos hábitos, mi Señor. Nosotros entregamos, mi Señor, a cada persona que nos vio por televisión, mi Señor, a nuestras invitadas, mi Señor. Bendigo a cada una de estas familias, mi Señor, a cada madre, a cada padre, a sus hijos, mi Señor, y entrego todo, mi Dios, en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ha sido un placer haber compartido este ratito aquí con ustedes, por, como siempre digo, habernos dejado entrar en sus casas con un tema tan importante como este. Y bueno, pues mañana venimos con otro que va a ser muy interesante también, así es que les esperamos. Hasta luego.